Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Leche de soya para el bebé. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tenemos personas que nos han preguntado en Metabolismo TV. Usted puede escribir, puede preguntar, con gusto contestamos. Nos han preguntado sobre qué opino o qué dice la ciencia o qué yo he podido investigar sobre el tema de la fórmula de leche de soya para los bebés. Bueno, pues voy a compartir con ustedes lo que estuve investigando, que realmente me dejó así como horrorizado, ¿no? Pero lo comparto con ustedes. Voy a la pizarra un momento, fíjense. En Estados Unidos, aproximadamente como el 40%, un por ciento alto, de todos los bebés americanos los crían con leche de soya, con una fórmula a base de soya, ¿no? Y quiero compartir lo que he estado viendo sobre esto. Fíjense, la soya, ¿verdad? Empecemos por decir que la soya, más del 85% de la soya que se utiliza en todo el planeta hoy en día es genéticamente modificada. Eso de por sí representa un problema porque esta soya que ha sido genéticamente modificada, pues la forma en que la modifican es que la hacen resistente a un pesticida que se llama glifosato, cuyo nombre comercial es Roundup. Roundup. ¿Okay? Este es el pesticida que más se usa en todo el planeta, ¿no? Tiene una vida de algo así como 500 años. O sea, tarda 500 años en degradarse. Así que usted lo usa hoy y por los próximos 500 años va a estar por ahí dando vueltas en las aguas o demás, ¿no? Pues esta soya genéticamente modificada, la compañía Monsanto y demás lo han modificado para que resista el glifosato. Porque así pueden usar el glifosato alrededor, matar las hierbas que le roban nutrientes al cultivo de soya. Y la soya no se afecta supuestamente. Pero ¿qué pasa? Que ya se ha visto que la soya, que es genéticamente modificada, termina siendo contaminada con el glifosato, ¿no? Así que por ahí empezamos con el tema de la soya. ¿Qué pasa? Usted para su bebé, o para el bebé que es su nieto o lo que sea, pues usted no va a querer darle algo que le sea dañino. ¿Qué pasa? Lo que pasa con la soya, ¿no? Que es lo que reflejan los estudios clínicos, es que la soya tiene una sustancia que le llaman fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, la palabra fito viene de planta, ¿okay? Quiere decir que viene de las plantas, ¿no? Es un tipo de hormona, estrógeno, que es una hormona femenina, que contiene las plantas. Hay plantas que tienen mucho fitoestrógeno. Por ejemplo, la soya es la que más tiene de todas, ¿no? Así que cuando una persona está tomando soya o un producto hecho de soya, como la leche de soya para el bebé, ¿no? Para la fórmula de bebé, pues lo que está tomando es mucho fitoestrógeno, ¿no? Estos fitoestrógenos, pues son estrógenos. Los estrógenos son características son hormonas y tienen características femeninas. Por ejemplo, el cuerpo de la mujer tiene mucho estrógeno y el cuerpo del hombre tiene poco estrógeno. Por eso la mujer tiene senos, no le sale barba, la voz es más finita, no es tan gruesa como la de nosotros, ¿no? Porque tiene mucho estrógeno. Ahora, ¿qué pasa? En el caso, por ejemplo, de los bebés mujeres, o sea, bebé hembra, ¿no? Un bebé hembra, pues se ha visto que cuando ha habido una alimentación a base de leche de soya, pues muchos de estos bebés terminan cuando ya adultos, con problemas menstruales. Y en el caso de los bebés que son machos, ¿eh? Pues la característica de un bebé macho es que tiene mucha testosterona. De hecho, un bebé masculino, del género masculino, va a tener mucha más testosterona cuando bebé
que lo más que pueda tener cuando llegue adulto. O sea, el máximo de testosterona de un hombre se experimenta por ahí como a los 22, 24, 25 años de edad, ¿ok? Por eso que ahí están bien interesados en el sexo y qué sé yo, el hombre, ¿no? Pero un bebé tiene más que eso, porque la testosterona estimula el crecimiento celular de los huesos y demás, por lo tanto el bebé masculino, macho, tiene mucha testosterona, mucho más que lo que va a tener ese adulto masculino cuando sea adulto, ¿no? Así que el problema que se ha visto es que la testosterona, el estrógeno, perdón, es el contrario de la testosterona. Así que el bebé que ha sido alimentado con leche de soya, pues termina muchas veces con problemas sexuales, con los testículos muy pequeños y demás, suprimidos por el exceso de estrógeno que causaban los fitoestrógenos. Ahora, para colmo de todo esto, la revista Lancet es una de las revistas más importantes de un jornal de estudios clínicos, de estudios médicos, ¿no? En el 1997 publicó un estudio donde básicamente demostraba que los bebés que consumían soya tenían un coeficiente de inteligencia más bajo, ¿ok? Pero además de eso demostró que la soya tiene un alto contenido de aluminio. El aluminio se ha sido íntimamente ligado en otros estudios al Alzheimer. Para colmo, hay otros estudios que se publicaron en la revista de pediatría americana, American Pediatrics, que demuestra que la soya tiene 80 veces más manganeso, que es un mineral tóxico, 80 veces más manganeso que cualquier otra sustancia que se consuma, ¿no? ¿Qué pasa? El manganeso ha sido ligado a los problemas de comportamiento, así que mucho del déficit de atención, el ADDS famoso, que es una enfermedad de mentira, que no existe, o sea, que lo determinan no en laboratorio, sino sacando contestando una pregunta. Pues básicamente, míralo bien, pero si usted le está dando a su bebé soya, fórmula de soya, considere eliminar la soya, si realmente quiere ser bebé. Yo me restringo a decirle lo que dice la literatura y yo evito la soya por todos lados. Ya desde el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas les vengo advirtiendo de no utilizar la soya. No le ayuda, le afecta a la tiroides y además tiene todo ese otro cuadro para los bebés. Así que eso se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.